tampoco hay una, déjenme poner que sí, tampoco hay un planteamiento dentro de la teoría de las heridas de la infancia, no hay un planteamiento específico para trabajar la ira. El planteamiento de la sanación en función de las heridas de la infancia es sanar todas aquellas que tengas, inclusive si tuvieras las 5. ¿Por qué no hay un planteamiento específico sobre la ira? Porque en todas se presenta la ira. En cada una de las 5 heridas se presenta la ira, aparte de la tristeza, la frustración, otras cosas que vamos a ver. Entonces no es algo específico que se pueda trabajar independiente del todo. Tenemos que considerar el todo para que ahí en todo ese trabajo se haga el trabajo que tiene que ver con la ira, ¿ok? Entonces sí quiero que se quede claro esta idea, porque lo que voy a exponer no resalta en lo particular la ira, resalta el proceso de sanación, y ahí vamos a contemplar, como lo expondré, diversidad de sentimientos, emociones y vivencias, ¿ok? Habiendo hecho esta aclaración, les comento el temario que vamos a ver. Este temario, esta guía de exposición, se la hice llegar a Bianca y le sugerí que se distribuyera entre todos los participantes, y si se pudiera tener de preferencia ahí en sus manos, en este momento sería mucho mejor. Porque esta guía que les envié incluye un ejercicio a realizar que lo vamos a ver de manera somera, no lo vamos a profundizar, pero bien puede quedarles a ustedes como un trabajo a realizar en tiempo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a hacer una idea general de lo que son las heridas de la infancia, cuáles son estas. Vamos a hablar de lo que es la sanación, lo que en la invitación hablaba de cicatrización. Vamos a ver un concepto general de lo que es la sanación. Vamos a ver qué es lo que obstaculiza normalmente el proceso de sanación, el que las personas se acerquen a trabajar consigo mismas y buscar una sanación. Y luego vamos a ver los 8 procesos psicológicos complejos, o sea, nada sencillos, ¿sí?, que conlleva el proceso de sanación. Estos son los 8 que vamos a ver, los iré citando como vayamos avanzando. Y al final haré 2 observaciones sobre la ira, una desde la teoría de los 12 pasos y del inventario moral o defectos de carácter, y otra que tiene que ver sobre cómo se conceptualiza la ira en el sentido de la sanación dentro de la teoría de las heridas de la infancia. ¿Ok? Empiezo con el desarrollo del tema. El recordatorio. Tenemos que situar cuáles son estas 5 heridas de la infancia. La voy a nombrar y aparejado posterior daré su sentido de la herida. La primera es la herida de abandono, que se traduce de miedo al abandono o tendencia a abandonar. Tienes miedo de ser abandonado y muchas veces por eso abandonas. Segunda herida, herida del rechazo, que es miedo al rechazo y tendencia a rechazar a los demás. Tercera herida, herida de la humillación, que es la vivencia permanente de ser humillado o la tendencia a humillar a los demás. Cuarta herida, la herida de la traición. Sus sentidos son miedo a confiar, vivencia permanente de desconfianza o tendencia a traicionar, a que tú traiciones
y entonces generes ese fenómeno de desconfianza hacia tu propia persona. Quinta herida, herida de injusticia o vivencia de víctima, de que siempre se te está victimizando, o tendencia a ser injusto y a victimizar a los demás. Es importante que entendamos esta dicotomía que tiene cada uno de una de las heridas. Siempre hay una cierta referencia de que como me lo pueden hacer a mí, mejor lo hago. Y ese es como ahí va dándose el fenómeno en estas heridas de la infancia. Ahora, segundo punto que debe exponer, la sanación, lo que en la invitación se fue denominado como cicatrización. El término que se utiliza en la teoría de las 5 heridas de la infancia es el término sanación, no tanto el término cicatrización. El término cicatrización sería como una especie de simbolismo, dado que se habla de heridas, ¿no? Entonces tenemos que situar qué es esto de la sanación, para que entonces entendamos los procesos que explicaré a continuación sobre la misma sanación. Es, por un lado, reparar las heridas de la infancia, ¿sí? Pero ojo, eso es un medio para llegar a otro fin. Las heridas de la infancia se sanean o se reparan para lograr la reestructuración y rescate del yo, que es el fin último del trabajo de sanación. Ahorita como avancemos, vamos a entender que hay una referencia de ego y una referencia de yo. Como el ego termina por encubrir, ocultar, enmascarar, etcétera, al yo, parte o el total del trabajo de la sanación de las heridas de la infancia va dirigido a reestructurar y rescatar el yo. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué es esto del yo. Y en términos generales, esta sanación se logra a través de 8 procesos psicológicos complejos. Quiero enfatizar, complejos, no son sencillos, son consecuencia de un trabajo, ¿sí? Que vas haciendo paulatinamente. Hay ocasiones que invitan a la persona a un taller de un fin de semana acerca del niño interior y las heridas de la infancia, y la persona cree que yéndose ese fin de semana a la actividad, con eso ya va a sanear su problemática, y no es así. Esos serán apenas primeros acercamientos. Como vayamos avanzando, van a ir comprendiendo la magnitud de las cosas que se requieren hacer y la magnitud de la transformación que se propone para realmente sanar esas 5 heridas, recuperar el yo y habiendo logrado reestructurar. Ok, tercer tema. ¿Cuál es el gran obstáculo para la sanación? El gran obstáculo para la sanación es el ego. El ego se diferencia del yo en que el yo tiene que responder a una realidad y es el elemento esencial de nuestra persona, ¿sí? En cambio, el ego es un elemento que ha servido para enmascarar y disfrazar al yo. Y en ese sentido, el ego viene a ser una ilusión, una tergiversación de lo que viene a ser el yo. ¿Por qué se produce este ego, todas estas distorsiones, este enmascaramiento, este disfrazarse, etcétera, este ocultarse, etcétera? Se produce porque el yo está lastimado por la manera en que fue educado por los padres, con rechazo, con injusticia, con abandono, etcétera, y entonces el yo se protege a través
de el ego. Y por eso enmascara, por eso se disfraza, por eso se oculta, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que también este ego es el principal obstáculo para descubrir el yo, porque el yo está temeroso, el yo está lastimado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ego en esencia son distorsiones del yo que está lastimado, ¿sí? Y entonces oculta al yo esencial y genera un ego como una referencia ilusoria. Habiendo connotado esto, ¿sí? Voy a señalar ahora dentro de esto que es el gran obstáculo para la sanación, 19 tipos de formas de actuar que tiene el ego y por lo cual logra ocultar al yo. Y que el yo es algo que tenemos que ir descubriendo a través de todo el proceso que voy a ir citando. Cito las 19 obstáculos principales que utiliza el ego. Al decir principales, me refiero que de aparte de estos 19, puede haber otros tantos más con que el ego oculta, en este caso, al yo. Empiezo a citar los 19 mecanismos de bloqueo e entorpecimiento. La primera son las máscaras y disfraces. Se suele decir que está buscándose disfrazado y enmascarado. Entonces va a ser muy difícil encontrarlo si no empezamos por quitar esas máscaras y esos disfraces. Segundo mecanismo, se niega a creer, el ego se niega a creer en la posibilidad, ¿sí?, de transformación. Es muy testarudo y se mantiene en la idea de que no se puede hacer nada, de que todo va a continuar de la misma manera, y entonces se resiste a investigar en su historia, sus emociones, sus sentimientos y sus vivencias. Segundo, se denomina el pasado presente del ego. El ego siempre está viviendo en el pasado, siempre está viviendo en lo que sucedió, no se sitúa en el presente y se agarra a el pasado, se encadena al pasado porque eso le da sentido a toda la actitud y forma de actuar que toma. Por extensión de este viene el cuarto, que es el presente, que es ausente. Siempre el ego rechaza el presente, rechaza lo que puede estar sucediendo. Si alguien es franco con él en el presente, el ego se va a remitir al pasado y va a decir que así como lo trataron en el pasado, seguramente esta nueva persona que conoció va a llegar el momento en que lo trate. Entonces el presente que es ausente. Quinta, el ego se siente seguro dentro de la inseguridad. El ego siempre va a estar cuestionando que haya condiciones adecuadas para crecer, para desarrollarse, etcétera. A él le gusta la inseguridad. Por eso mismo vemos que muchas personas repiten el patrón de estarse uniendo a personas adictas, a personas violentas, etcétera, porque ese esquema de inseguridad está familiarizado y en consecuencia de que está familiarizado, se siente cómodo haciéndolo de esa manera. En ese sentido, el ego, ¿sí?, siente cierta comodidad dentro de los ambientes incómodos, porque justamente es donde él se desarrolló. Siguiente peculiaridad o bloqueo que utiliza. Racionaliza todo lo emocional. Te quiero, no me quieres.
quizá te intereso, quizá quieres sacar algo de mí, o sea, siempre está racionalizando los procesos de tipo emocional. Y por otro lado, está emocionando a la razón. Siempre va a buscar que sus pensamientos sean avalados por otro, que buscar que le den siempre la razón a sus pensamientos. Sí, tienes la razón, no confíes en esa persona porque de seguro sí te va a traicionar como ha sucedido. En esencia, busca evitar las emociones, pasadas como actuales, porque justamente en las emociones es donde está situado el dolor, el sufrimiento, las heridas, etcétera. Siguiente característica, utiliza la crítica como presunción de perfección. Siempre busca personas que se equivoquen, que cometan errores, etcétera, no para ayudarlas, no para beneficiarlas, sino para resaltarse él como una persona que se hace bien las cosas, que es perfecto, etcétera. Hay otro esquema de bloqueo que es dentro de su vivencia de inferioridad, él siempre está jactándose de superioridad. Es el caso donde de todo complejo de superioridad se encuentra un complejo de inferioridad. Siguiente tipo de bloqueo, actuar condicionando justamente para no actuar. Condiciona siempre las cosas para que sea tan difícil lograr esas condiciones que entonces no haga nada y no actúe. ¿Ok? Siguiente bloqueo, hacer y tener para sentirse ser. El ego, para tener la vivencia de que eso existe, lo hace a través de hacer cosas o tener cosas, porque hay una idea de negar al ser, porque justamente es el ser el que está lastimado, el que ha tenido sufrimiento, y entonces otra manera de ocultarlo es a través de hacer cosas y de tener cosas, y esto le sirve para que él como ser no salga ni aflore. Otra peculiaridad o otro sistema de bloqueo es la búsqueda permanente de los reflectores, de que le aplaudan, de que lo vanaglorien, de que le digan que es lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Se suele utilizar que es el enano buscando grandeza. Él se siente muy poca cosa, muy poco valioso, sin embargo se jacta de ser una persona muy destacada, muy capaz, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente estilo de bloqueo del ego es el sordo gritando. No escucha, no oye, no hace caso de nada que le digas, sin embargo, él se encarga de imponer, de decir que las cosas son como él quiere, como él dice, que todo el mundo está equivocado si no hace lo que él quiere, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, es el sordo gritando. Siguiente peculiaridad o siguiente mecanismo de bloqueo y entorpecimiento del ego. Es defensivo, siempre se está defendiendo, se defiende atacando y ataca defendiéndose, de forma tal que ha colocado una especie de coraza alrededor de su ser o alrededor del yo para que no sea considerado, connotado, visto, etcétera, y esto lo hace a través de mecanismos de atacar e incluso defendiéndose, atacando. Siguiente bloqueo. Siempre encuentra una justificación o pretexto. Yo no soy enojón. Ustedes son imprudentes y me hacen desesperar. Yo no bebo por gusto. Ustedes me ponen hasta la coronilla, me altero y prefiero beber
a insultarlos, ¿sí? Yo amo a mi borracho, a mi alcohólico, aunque me pegue, aunque sea un irresponsable, lo amo. Un pretexto muy utilizado entre la gente de Al-Anon. Siguiente peculiaridad del ego. Todo es malo, inmoral, indecente, pecaminoso, excepto lo que él hace. Él justifica permanentemente su conducta, aunque lo mismo que haga él lo hagan otros, a esos otros sí los critica, pero se lo dispensa a él mismo. En ese sentido, el ego genera distorsiones de tipo ético, de una manera de conducirse dentro del bien y en tal caso evitar el mal. Siguiente mecanismo de bloqueo. Se valida comparándose. Siempre está comparándose con los demás. Ya sea, soy menos malo, soy igual de malo o soy muy superior, pero no somos iguales ni pueden ser iguales a mí. Yo soy único. Siempre está comparándose para tratar de rescatarse, según él, en un nivel superior al resto de los individuos o de las personas. Es un infeliz, aunque cree que hace feliz a los demás y que estos lo necesitan para ser feliz. Pero realmente en el fondo él es una persona muy infeliz, con mucho nivel de tristeza, de falta de paz, etcétera. Sin embargo, cree que hace feliz a los demás. Es un buscador de culpables. Siempre anda buscando culpables para justificarse y para no asumir ninguna responsabilidad. En esencia, busca culpables para victimizarse, para generar el imposible en la transformación, porque yo no tengo ninguna responsabilidad, la responsabilidad es de otro. Entonces se victimiza, genera el sentido de lo imposible y finalmente evita responsabilizarse del cambio a través de buscar culpables. Último estilo de bloqueo que suele tener el ego es a través del orgullo y la soberbia, entiéndase como ego inflado. La persona que tiene el ego inflado es sumamente orgullosa y sumamente soberbia. ¿Ok? Ya puse ahorita a consideración los mecanismos del ego que bloquean, ¿sí?, el proceso de sanación. Entonces, habiendo considerado esto, habiendo entendido el proceso de sanación como una manera de sanear las heridas, pero para reestructurar el yo y redefinirlo, entonces ahora vamos a ver los 8 procesos psicológicos complejos de la sanación, ¿ok? Insisto, son procesos complejos. No se hacen en un taller de fin de semana, aunque estés 8 horas diariamente en ese taller. Es un proceso mucho más complejo que eso. Primer proceso, primero de los 8 procesos, reconocer el ego y diferenciarlo del yo. ¿Sí? Si se acaban de dar cuenta en lo que acabo de decir, de todos estos enmascaramientos, disfraces, ocultamientos, escondites y demás que pone el ego, no es nada sencillo entender de qué me disfracé y quién está abajo del disfraz. Por eso vamos a ver que para llegar a esa reestructuración y redefinición del yo, hay que hacer muchísimas más cosas para poderlo rescatar de ese enjambre de cosas
falsedades, mentiras, ocultamientos, máscaras, disfraces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se propone en esta primera fase en este primer proceso, que es reconocer el ego y diferenciarlo del yo? Lo primero es ubicar las distorsiones del yo para poder ver cómo se conformó el ego, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ese ego es derivado de un autoconcepto que se generó por las heridas. Pongo un ejemplo. Si al niño o a la niña le pegaban por su edad y porque el niño o niña no puede adjudicar maldad a quien lo cuida, no puede decir mi papá y mi mamá están locos, son unos desgraciados, son unas personas con muy poco manejo de la afectividad y son sumamente violentos. Eso no lo puede hacer un niño ni una niña. Entonces lo que hace ese niño es adjudicarse a sí mismo e inculparse de esa violencia. Yo he de estar haciendo algo malo, algo equivocado, he de ser mala mi conducta, ha de ser mala mi forma de ser, ha de ser malo mi forma de actuar, etcétera, y por eso me sucede eso. Y ahí es donde empieza la distorsión del yo y entonces se convierte en ego. En ego, por ejemplo, para victimizarse, en ego para devalorarse en el sentido de que él ha de tener algo, etcétera. Entonces hay que trabajar para ir aclarando las distorsiones del yo que generaron el ego. Segundo elemento de este primer proceso, reconocer y ubicar los mecanismos de bloqueo y entorpecimiento del yo. Cada persona que quiere trabajar con sus heridas de la infancia va a tener que ponerse a reflexionar si de esas 19 peculiaridades o formas de actuar que acabo de citar, en cuáles de ellas ha caído, como para empezar a reconocerlas, empezar un poco a situarlas y empezar a ver qué hay abajo que lo llevará en tal caso a esa ubicación o descubrimiento inicial de su yo. Por consecuencia de lo que estoy diciendo, puede llegar inicialmente a bosquejar el yo real, el yo esencial. Esto viene a ser una aproximación. Falta trabajar todos los demás, los 7 procesos siguientes, como para llegar al yo real. Pero haciendo una diferenciación entre lo que es el ego y lo que es el yo, ¿sí? Y ubicando todos los mecanismos de bloqueo del yo, puede tener un acercamiento, todavía no una definición, una aproximación hacia el yo, ¿ok? Digámoslo así, si las heridas de la infancia, todo el proceso educativo con la familia, etcétera, generó un autoconcepto totalmente distorsionado, a través de este primer trabajo de acercamiento y diferenciación entre el ego y el yo, pudiéramos llegar a un autoconcepto filtrado, a un autoconcepto que ya nos permitiría, ¿sí?, estar diferenciando cosas que no son del yo, sino son del ego. Cualquiera de nosotros ha usado una coladera, y hay coladeras de agujeros grandes y hay coladeras de agujeros más pequeños o finos. Ese sería el comparativo. En este primer acercamiento hacia diferenciar y reconocer qué es el ego y diferenciarlo del yo, estamos usando apenas una coladera de agujero grande. Entonces, todavía muchas cosas que son del ego se van a pasar a los siguientes procesos, pero ya hicimos una primera filtración de esta situación entre el ego y el yo. Esto quiere decir que los otros 7 procesos que voy a referir, ¿sí?,
nos permitirán poner coladeras de agujeros o de mallas de un tamaño menor y nos irán permitiendo estar quitando la serie de cosas que no son convenientes. Cuando, por ejemplo, tenemos una sopa totalmente caldosa, pero al mover la cuchara ubicamos que hay una piedra, entonces usamos la coladera de cuadro grueso o de agujero grande. Pero si después de colarla situamos que hay tierra en la sopa, entonces usamos una coladera de agujero más ceñido, más pequeño, y colamos la sopa de tal manera que logramos quitar entonces no solo la piedra inicial, sino también la tierrita que hubiera quedado ahí. Todo este proceso de quitar la tierrita, porque este primer proceso es para quitar las piedras grandes. Todo este proceso para quitar la tierrita vienen a ser los siguientes 7 procesos que voy a señalar. No sé si les hicieron llegar el material que le sugería a Bianca que se los pasara, porque es aquí donde aparece el cuadro que si ya cada una de ustedes o uno de ustedes se da la tarea, puede empezar a llenar. Por eso el cuadro aparece completamente en blanco en la parte que se va a llenar. El segundo proceso consiste en reconocer la o las heridas vividas y sus circunstancias. ¿Por qué la o las? Porque quizá no todo mundo vivió las 5. Quizá vivió nada más 1, 2, 3, quizá las 5, 4, no sé. Cada quien va a ir definiendo, ¿sí? qué es la de esas heridas, cuáles vivió. No sé si tengan el cuadro que yo le envié o el material que yo le envié a Bianca. Les daré una pequeña explicación. Les pido que imaginen una tabla con columnas, ¿sí? Y con filas. Tenemos la variable, luego viene abandono, la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de traición y luego la herida de injusticia. Y aquí es donde quiero que vayan viendo en el aspecto de las variables todo lo que se tiene que consignar. Y justamente aquí vamos a ver por qué no se puede separar la ira del resto del proceso. No hay un trabajo específico para la ira. Está integrado en el todo. Entonces vamos viendo las variables. Muchas de ellas solo las voy a citar, no las voy a explicar porque son demasiadas en ese sentido. Primer variable, hechos, los hechos. Tenemos que ir llenando columna por columna cuáles hechos fueron de abandono, cuáles hechos fueron de rechazo, cuáles hechos fueron de humillación, cuáles hechos fueron de traición y cuáles hechos fueron de injusticia. Ahí tiene que haber una narrativa. Acuérdense que la principal herramienta que propone la doctora Lisa Bourbeau para su teoría de las 5 heridas de la infancia es la expresión. Va a ser fundamental que lo que ahí consignen o escriban, luego lo hablen o expresen con alguien, inclusive del grupo frente al grupo, con un padrino, con una madrina o en su caso con un profesional de la salud mental. Pero sí es importante que consignen los hechos de cada una de las heridas, porque si no sigue siendo una abstracción. A mí me abandonaron, puta, pues, qué bien, ¿no? Escribe en qué sentido te abandonaron. A mí me trataron injustamente. Perfecto, escríbelo. Entonces, hay que ahí arrastrar el lápiz para luego expresarlo y platicarlo con alguien. Entonces, esa es la primera variable, los hechos en cada una de las 5 heridas.
La segunda variable, los responsables en cada una de las 5 heridas. Puede ser, por ejemplo, que tus padres en ningún momento generaron ninguna de estas heridas, pero te tienes por ahí un tío que es hermano de tu mamá, que aprovechaba ciertas circunstancias para tocar tu cuerpo de una manera indebida que tú no deseabas. Y eso te pudo haber llevado a la humillación y la injusticia. Entonces tienes que connotar, ese responsable no fue papá, no fue mamá, fue un tío o fue quien haya sido, ¿sí? El punto es que tienes que situar a los responsables. Este tópico de los responsables lo vamos a retomar cuando lleguemos a otro de los procesos, que es el proceso del perdón. Tienes que saber qué vas a perdonar y a quién vas a perdonar y entender que eso del perdón es para beneficio tuyo y no para beneficio del que haya cometido el error o la falta. El punto es que tienes que consignar en cada una de las 5 columnas de cada una de las heridas quién fue el responsable de originarlo o causarlo. Tercero, y es aquí donde simplemente voy a citar, porque no me daría el tiempo para ir explicando cada una de estas variables. Tercer variable, emociones y sentimientos personales. ¿Qué sentimientos y emociones viviste cuando sucedió el abandono, cuando sucedió el rechazo, cuando sucedió la humillación, cuando sucedió la traición o cuando sucedió la injusticia? Y aquí cito, en base a ciertas teorías, cuáles son los sentimientos, y luego vamos a ver las vivencias y otras cosas, cuáles son los sentimientos que suele experimentar el ser humano. Lo cito: tristeza, enojo, ira, miedo, terror, vergüenza, culpa, pena, asco, desprecio, omnipotencia y añoranza. Estos son los sentimientos y emociones de tipo personal que pudiste haber experimentado en cada una de los tipos de la herida. Entonces tienes que consignar en base a este ejercicio de estos sentimientos cuáles viviste en el abandono, cuáles viviste en el rechazo, cuáles viviste en la humillación, cuáles viviste en la traición y cuáles viviste en la injusticia. Yo aquí estoy consignando 11 tipos de sentimientos y emociones. No está descartado que si alguien considera haber vivido algún otro tipo de sentimiento o emoción personal, lo pueda agregar. Esta lista no es agotada, puede sumarse cosas, ¿ok? Entonces, ya tenemos que consignar las emociones y sentimientos personales experimentados. La cuarta variable, vivencias internas personales. La vivencia es un fenómeno mucho más global, mucho más amplio que solamente los sentimientos. Por eso se refiere como una vivencia, ¿sí? Tú puedes decir, me hicieron una fiesta de cumpleaños, sentí alegría, pero me viví muy importante para mis compañeros de trabajo y mi familia. Ahí diferenciamos, sí viví alegría, pero mi vivencia fue mucho mejor o mucho más intensa que solamente esa alegría, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver estas vivencias internas que incluso vienen citadas en orden alfabético y cada persona tendrá que ver qué vivencias tuvo como vivencias internas que suceden dentro de sí, qué vivencias tuvo en cada una de las heridas, cuál es el abandono, cuál es el rechazo, cuál es en humillación, cuál es en traición y cuál es en injusticia. Y obviamente, tanto en las emociones y sentimientos como en las vivencias, como en el resto de las variables que vaya exponiendo,
pueden ser una o más de una. No es que vayas a elegir de todas esas una. Pudiste haber sentido muchos sentimientos y emociones y al mismo tiempo sentir muchas o varias de las vivencias que ahí están connotadas. Señalo, solo doy lectura, no voy a explicar ninguna porque el tiempo no nos daría. ¿Cuáles son este tipo de vivencias que suelen presentarse? De hecho, son las más reportadas por los pacientes. Me sentía abatido, me sentía aburrido, me sentía afligido, me sentía agobiado, me sentía agotado, me sentía alarmado, me sentía alucinado, me sentía amargado, me sentía angustiado, me sentía ansioso, me sentía apático, me sentía apenado, me sentía apestoso, apestosa, me sentía arrogante, me sentía asombrado, me sentía asqueado, me sentía asustado, me sentía aterrorizado, me sentía atónito, me sentía atormentado, me sentía avergonzado, me sentía bloqueado, me sentía cansado, me sentía celoso, me sentía colérico o iracundo. Aquí vuelve a aparecer una alusión a la ira. Me sentía confuso, me sentía conmocionado, me sentía conmovido, me sentía contrariado, me sentía cortado, me sentía crispado, me sentía culpable, me sentía débil, me sentía debilitado, me sentía decaído, me sentía decepcionado, me sentía depresivo, me sentía deprimido, me sentía desanimado, me sentía desapegado, me sentía desarmado, me sentía desbordado, me sentía descompuesto, me sentía desconcertado, me sentía desconfiado, me sentía descontento, me sentía desesperado, me sentía desestabilizado, me sentía desmoralizado, me sentía destrozado, me sentía distante, me sentía dormido, me sentía en pánico, me sentía encerrado o preso, me sentía engañado, me sentía enloquecido, me sentía enrabiado. Aquí vuelve a aparecer otra referencia con relación a la ira. Me sentía envidioso, me sentía espantado, me sentía estremecido, me sentía estúpido, me sentía exasperado, me sentía excitado o emocionado, me sentía exhausto, extenuado, me sentía frágil, me sentía frío, me sentía frustrado, me sentía furioso. Aquí aparece otra alusión con respecto a la ira. Me sentía harto, me sentía hecho pedazos, me sentía herido, me sentía horripilado, me sentía horrorizado, me sentía huraño o arisco, me sentía idiota, me sentía impaciente, me sentía impotente, me sentía incómodo, me sentía incompetente, me sentía indeciso, me sentía indefenso, me sentía indiferente, me sentía indignado, me sentía inestable, me sentía infeliz, me sentía injusto, me sentía inocente, me sentía inquieto, me sentía insatisfecho, me sentía insensible, me sentía intimidado, me sentía introvertido, me sentía irritado. Aquí vuelve a aparecer otra alusión a la ira. Me sentía lamentable, me sentía llevado y traído sin ninguna voluntad, me sentía melancólico, me sentía miserable, me sentía molesto, que es otra alusión de la ira, me sentía mortificado, me sentía nada, me sentía negativo, me sentía nervioso, me sentía nulo, me sentía ofendido, me sentía paralizado, me sentía perdido, me sentía perezoso, me sentía pesado, me sentía pesimista, me sentía preocupado, me sentía rebelde, me sentía rendido, me sentía reservado, me sentía roto, me sentía saturado, me sentía sobrepasado, me sentía solo, me sentía sucio, me sentía sumiso, me sentía suspicaz,
me sentía taciturno, me sentía temeroso, me sentía tenso, me sentía tonto, me sentía trastornado, me sentía triste, me sentía turbado, me sentía utilizado, me sentía vacío, me sentía vencido o me sentía vulnerable. Estas son las, no sé cuántas son, 60 y tantas vivencias que normalmente reportan los pacientes ante este tipo de fenómenos de las heridas de abandono. Como ustedes se darán cuenta, son muchas, son bastantes, y cada quien tendrá que consignar, por eso les decía que era como una especie de ejercicio, cada quien tendrá que consignar cuál de ellas vivió en el abandono, si es que vivió alguna de estas heridas, en el abandono, en el rechazo, en la humillación, en la traición, en la injusticia. Y pueden ponerle nada más una palomita si quieren. Ya después lo tendrán que hablar con alguien para ver todo aquello que ustedes estuvieron experimentando cuando se dieron estas heridas de la infancia. ¿Ok? Esa es la cuarta variable, vivencias intersas personales. Vámonos a la quinta variable, y esto es para que conozcan las heridas de su infancia, cuáles fueron las que pasaron, cuáles fueron los hechos, quiénes fueron los responsables y todo aquello que se vivió. Siguiente, emociones y sentimientos con respecto a cada uno de los responsables. Acuérdense que en la tercera variable, en la segunda variable, situamos a los responsables. Ahí pudieron aparecer 3, 4 personas, qué sé yo, y tienen que ver persona por persona si ustedes vivieron alguna de estas emociones respecto a ellos en lo particular. Ojo, una cosa es en la vivencia en lo general y otra cosa con respecto a cada sujeto que fue responsable de que sucedieran esos hechos. Y aquí en este caso, como son emociones y sentimientos, se repiten las mismas que pudiste haber experimentado en lo general, pero ahora tienes que reflexionar cuáles de ellas experimentaste con cada uno de los responsables. Aunque los sentimientos y emociones se repiten, ahora tienes que situarlo con cada uno de los responsables que tú consideraste. Y en consecuencia se repiten entonces la tristeza, el enojo y la ira, aquí vuelve a aparecer el asunto de la ira, miedo, terror, vergüenza, culpa, pena, asco, desprecio, omnipotencia y añoranza, pero con que lo sentiste en lo específico con cada uno de los responsables, ¿sí? Y tienes nuevamente que hacer la lista de las personas y situar cuáles de estas emociones viviste hacia esa persona en lo particular que tú has situado como responsable o que intervino en cada una de las heridas. ¿Ok? Esa viene a ser la quinta variable de este segundo proceso, que es reconocer la o las heridas y sus circunstancias, justamente porque incluye las circunstancias, es que es un ejercicio tan amplio y que hay que consignar muchas cosas para después expresarlas con alguien, un terapeuta, un compañero, o el padrino, la madrina, un sacerdote, un psicólogo, no sé, con quien ustedes quieran. Bien, después, ojo, después viene las vivencias, ¿sí? Con respecto a cada uno de los responsables, ¿ok? Ojo en esto, en ese apartado dice, agregar por el otro. Tú tienes que situar de estas vivencias que voy a señalar, ¿sí? Si el otro te hizo vivir eso. Por ejemplo, dice la primera, abandonado por el otro.
como ya tienes situados los responsables, quizás te sentiste abandonado por la mamá, pero no así por el papá. O también tuvo que ver a un hermano mayor. Ah, bueno, te sentiste abandonado por el hermano mayor porque los papás iban a trabajar, pero no te sentiste abandonado por los papás. Entonces, ojo, a cada una de las vivencias que voy a citar, hay que agregarle por el otro, ¿ok? Y como estamos en los responsables, quizá tengas que hacer un cuadro, bueno, no quizá, lo más seguro es que tengas que hacer un cuadro por cada responsable que tú sitúes o tú ubiques. Vámonos a las vivencias que están también registradas, que son las que normalmente refieren los pacientes. Voy a ir agregando por el otro, por el otro, por el otro. Me sentí abandonado por el otro, me sentí acorralado por el otro, me sentí acosado por el otro, me sentí acusado o inculpado por el otro, me sentí agredido por el otro, me sentí amenazado por el otro, me sentí apartado por el otro, me sentí aplastado por el otro, me sentí asfixiado por el otro, me sentí atacado por el otro, me sentí atrapado por el otro, me sentí decidioso por el otro, me sentí despreciado o no tomado en cuenta por el otro, me sentí desvalorizado por el otro, me sentí disminuido por el otro, me sentí dominado por el otro, me sentí engañado por el otro, me sentí ensuciado o manchado por el otro, me sentí excluido por el otro, me sentí fastidiado por el otro, me sentí humillado por el otro, me sentí ignorado por el otro, me sentí incomprendido por el otro, me sentí insultado por el otro, me sentí intimidado por el otro, me sentí invadido por el otro, me sentí juzgado por el otro, me sentí maltratado por el otro, me sentí manipulado por el otro, me sentí negado por el otro, me sentí no aceptado por el otro, me sentí odiado por el otro, me sentí ofendido por el otro, me sentí perjudicado por el otro, me sentí rebajado por el otro, me sentí rechazado por el otro, me sentí ridiculizado por el otro, me sentí robado por el otro, me sentí sometido a abuso por el otro, me sentí traicionado por el otro, me sentí utilizado por el otro y la última, me sentí violado por el otro, ¿ok? Esta viene a ser la sexta variable de este cuadro que estaríamos tratando de construir o que les oriente para irlo construyendo e ir connotando sus heridas de la infancia, los hechos, los responsables y las cosas que vivieron, emociones, sentimientos y vivencias, en lo particular como global y con cada uno de los responsables. Como ustedes se darán cuenta, es un trabajo arduo. Por eso yo hablaba de procesos psicológicos complejos. No es cuestión de que diga, fíjate que me abandonaron y fue mi abuelita. Ah, ya con eso resolviste el problema. No, es mucho más complejo que eso. Séptima variable de este cuadro. Seguimos en el segundo proceso. ¿Ok? Séptima variable, esta hay que entenderla con mucho cuidado y con mucha cautela. Dice, posible participación personal, desquite, venganza, malestar. ¿Por qué es importante tomarla con mucha cautela? Porque fácilmente puedes caer en la idea de que tú tuviste mucho que ver. Por ejemplo, he tenido pacientes, lamento decirlo, pero que han venido de Al-Anon y cuando fueron agredidas sexualmente a los 4 o 5 años, gente de Al-Anon les dijo que les había pasado porque ellas eran muy calientes. Pues no, resulta que no, ¿sí? Una agresión siempre se explica desde el agresor, nunca desde el agredido, ¿sí? Todo lo que suceda en una agresión se tiene que explicar desde que agrede
y no desde el que recibe la agresión, ¿ok? Sin embargo, por eso le puse desquite, venganza, malestar. He tenido casos de pacientes que fueron maltratados desde muy pequeños, golpeados, insultados, desvalorados, etcétera, ¿sí? Y en aquellas edades tan pequeñas solamente podían recibir. Pensaban negativamente de su papá, pensaban que ojalá se muriera. Muriera no en el sentido de que ellos agarraran una pistola, un cuchillo y se lo enterraran. Simplemente muriera porque es como conciben los niños que ya no esté. Por eso puedes convencer a un niño de que su abuelito, su abuelita, su papá, su mamá esté en el cielo en una nube. Porque para el niño es que ya no esté. No es el acto de muerte como ya lo concebimos de adulto. Entonces, de niños viven este tipo de emociones, ¿sí? Pero de grandes sí pueden pensar ya en la idea de hacer algún daño al papá. He tenido pacientes que en etapas estudiantiles, adolescencia, entiéndase secundaria, preparatoria, sacan malas calificaciones como una forma de desquitarse y de hacer sentir mal a los padres, ¿sí? Es ahí donde entonces empieza un cierto sentido de desquite, venganza o de sacar un malestar. He tenido pacientes que han comprado veneno para ratas, pero nunca se los pusieron a los papás en el platillo. He tenido pacientes mujeres ya adultas que tienen una pareja maltratadora y también han comprado veneno, aunque no se lo pongan. Se han conformado con poner un escupitajo en la sopa o ponerle unas gotas de orina en la sopa o un residuo muy ligero de excremento en los alimentos al marido. Entonces, es importante que situemos y lo seamos muy claros si participamos de alguna manera fundamentalmente en esquemas de desquite, de venganza o de generar un malestar. No estamos excluidos de sentirnos molestos, enojados. Aquí vendría un poco el sentido de la ira, incluso de pensar que el otro se muriera. No hicimos ninguna acción, pero sí pensamos que el otro se muriera. También he tenido pacientes adolescentes que agarran a golpes al hijo, digo al papá, y le rompen el hocico. También los he tenido, ¿sí? Pero ya es ahí más claro el hecho de, y si Silvia se está riendo, es muy claro el esquema de sacar la violencia en ese sentido. Pero la gran mayoría de pacientes se quedan en el esquema de lo simbólico. La venganza acá en los pensamientos, etcétera, pero raramente llevan la acción. Sin embargo, sí los hay aquellos que llevan la acción. Entonces, sí es importante consignar en qué sentido pudimos haber participado. Por eso dice posible, no necesariamente tiene que ser posible participación personal, casi siempre en el esquema de desquite, venganza y malestar. Es un punto que hay que trabajar con mucha cautela porque vuelvo al principio, este es un principio de los estudios de violencia, la agresión siempre se explica desde el agresor, nunca desde el agredido. Entonces sí hay que ser muy prudentes para situar porque finalmente este también se retoma después en el otro proceso, que es el del perdón. Porque así como tienes que trabajar, que lo vamos a ver ahorita ya en los específico, trabajar el perdón a los demás, también tienes que trabajar el perdón a ti mismo, ¿sí? En el sentido, desde que hubieras hecho alguna acción de desquite o de venganza, hasta que te sientas molesto contigo mismo por haber tolerado, que eso es muy difícil de situar en un niño, pero hay que ayudar a las personas para que puedan ubicar, ¿sí? El haber tolerado ese tipo de maltratos, etc. No es estrictamente que los hubieras tolerado siendo niño, sino que no tenías una manera de escapar de la situación. Sin embargo, sí he atendido muy pocos casos, digámoslo por fortuna, de niños que como escape han intentado suicidarse. La niña más pequeña que yo atendí por intento de suicidio a nivel hospitalario tenía 7 años.
y el niño más pequeño que yo atendí, también a nivel hospitalario por intento de suicidio, tenía 11 años. Entonces hay casos donde se busca este tipo de salidas. El punto que está el séptima variable, posible participación personal, hay que valorarlo muy bien, ubicarlo, por eso es importante a veces el trabajo con un psicoterapeuta que tiene más criterio para decir, no, bueno, la población no se conduce así, o si se conduce así, o cosas de ese tipo. Por ahí tiene alzada su mano una persona que se llama Miguel Ángel. Te daremos la palabra según lo programado a las 8:30 para que hagas preguntas, Miguel Ángel. Bien, continúo. Octava variable de este cuadro. Consecuencias y síntomas. Les hablé de cuál era el sentido de la herida de la traición, digo, de cada una de las heridas. Pues tienen ustedes que ver en este cuadro cuáles fueron los síntomas o consecuencias en lo particular, en su persona, ¿sí? En cada una de ellas. Tenemos la primera, miedo al abandono y tendencia a abandonar. ¿Cuál de ellos dos experimentaste ya como síntomas en tu vida adulta? Entiéndase a partir de la adolescencia o los 18 años. Con respecto al rechazo, tenemos las dos grandes visiones, miedo al rechazo o tendencia al rechazar. ¿Cuál presentaste? ¿Uno, los dos? Tercera referencia con respecto a la humillación. ¿Cuál de los dos síntomas presentaste? ¿La vivencia permanente de ser humillado? ¿La tendencia a humillar? Tercera referencia con respecto a la traición, a la herida de la traición. Ahí había tres sentidos. Miedo a confiar, vivencia permanente de desconfianza o tendencia a traicionar. ¿Cuál de ellos se te presentó a ti? Y en relación a la injusticia, ¿cuál de los dos? ¿La vivencia de ser víctima o la tendencia a ser injusto y victimizar a otro? ¿Cuáles de esos síntomas se te presentaron? Pero ojo, hay después en esa misma variable de consecuencias y síntomas, hay otra fila que dice otros varios, porque cuando yo expuse 3 de las 5 heridas de la infancia, creo que fue abandono, rechazo y la de vinculada a la traición, si no recuerdo mal, ¿sí? Aparte de estos dos componentes generales de miedo a abandonar o abandonar, miedo al rechazo, tendencia a rechazar, miedo a confiar, vivencia de desconfianza, tendencia a traicionar, les cité una serie de otros síntomas que se presentaban. Y es aquí donde viene ese cuadrito, otros varios, ¿sí? Entonces nosotros no solamente se trata de recapitular los que son así como más específicos de la herida, sino hay que retomar. En aquellas ocasiones también envié las 3 guías de cada una del abandono, del rechazo y de la traición. Ahí envié la guía y cité una serie de síntomas aparte de eso. Entonces es ahí donde se tiene que hacer un trabajo para también situar qué otros síntomas o consecuencias generó cada herida en cada persona en lo particular. Novena variable de este cuadro. Dice autoconcepto, distorsiones del yo. Toda esta serie de cosas que hemos visto, cómo distorsionaron mi yo, cómo fue que tergiversé la vivencia de mí mismo. De los primeros 19 mecanismos que consigné en lo particular, con todo esto sumado, ¿cuáles recurrí para ocultar el ego como un acto de defensa, como un acto de protección, pero al mismo tiempo me llevaron a una distorsión del yo
que terminó por convertirse en un ego, ¿sí? Entonces tengo que herida por herida, con todo lo que vea de cada una de ellas, qué distorsiones del yo generó. Esto es cómo se generó en este caso el ego. Y por consecuencia viene después en la 10ª variable, descripción del ego. Todo esto que acabo de consignar, ¿sí? ¿Qué tipo de ego, qué tipo de disfraces, qué tipo de máscaras, etcétera, ¿sí? Me llevaron a construir con respecto a mí mismo, ¿ok? De todos los 8 procesos, este es el más amplio, el más largo, el que enriquece mucho más que los otros, pero los otros también se tienen que hacer, ¿ok? Sigo avanzando, aquí dejo el segundo proceso. Tercer proceso, catarsis y análisis. Me voy a un concepto general, no lo voy a explicar en lo específico porque tampoco nos daría el tiempo. ¿Qué viene a ser la catarsis y el análisis? Una expresión amplia y profunda de los sentimientos, emociones y vivencias, que obviamente tenemos que plantear los hechos y tenemos que plantear los responsables para que de ahí se pueda deducir y situar los sentimientos, las emociones y las vivencias. Segunda idea de lo que es catarsis y análisis, comprensión de los procesos psicodinámicos. ¿Qué es comprensión de los procesos psicodinámicos? Yo tenía un padre alcohólico que me golpeaba. Por eso ahora estoy buscando hombres alcohólicos para estarlos jorobando, para convertirme en una mujer tóxica, hacerles la vida de cuadritos, para darles la madre simbólicamente como una venganza a mi padre. Eso es comprender el proceso psicodinámico, ¿ok? Mi madre es una verdadera bestia porque toleró cuanta cosa se le hizo a mi padre. Bueno, pues ahora me dedico a hacer la vida de cuadritos a mis hijas, diciéndoles que se prevengan de no tener hijos, no tener esposos alcohólicos. Pero aprovecho para sacar todo ese coraje que tengo con mi madre en la figura de mis hijas. Eso es entender el proceso psicodinámico. Es algo que pudieran hacer, se requieren muchos años de preparación, de estudio, etcétera, como para poder comprender estos procesos psicodinámicos. No son lineales. Tuve un padre alcohólico, como mucha gente piensa, es que cómo tuviste un padre alcohólico y ahora tienes un marido alcohólico. Desde el marido de los alcohólicos deberías de rehuir, deberías salirte corriendo, deberías irte a meter a la montaña para evitar a los alcohólicos. Pues no, el proceso psicodinámico genera que haya una imantación y vayas ahí como borreguito a juntarte con los alcohólicos por toda una serie de conflictos que tú tienes. Eso es parte de la catarsis y del análisis. Siguiente proceso de esto, entender la afectación del yo, el sufrimiento del yo, el daño al yo, etcétera, ¿sí? Para que nos dé pauta a entender cómo eso influye en el surgimiento del ego. Tenemos que entender en qué se afectó el yo y entonces qué mecanismos generó para que surgiera el ego y el ego empezara a actuar de las 19 formas, que insisto, no son las únicas, pudiera haber más, son las más frecuentes, ¿ok? Parte de la catarsis y el análisis, pedir ayuda y ayudar. Pedir ayuda es desde ir a la NON, ir con un terapeuta, ir a neuróticos anónimos, ir a codependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está contemplado también el que se pueda apoyar en profesionales de la salud mental. Y el ayudar, cuando estás en un grupo de autoayuda, consiste en tu experiencia, lo que has logrado, lo que has saneado, lo que has destrabado, etcétera, comentárselo a otras personas para ver si tu experiencia le sirve de ayuda para algo parecido o similar
que estas personas estén viviendo. Dentro del proceso de catarsis y análisis, señalo 3 técnicas. Ojo, mucho cuidado. No las puede hacer alguien que no las domina, no las ha estudiado, etcétera. Son las técnicas de regresión, de relajación, que regresas a tu infancia y etcétera, etcétera, y revives una serie de cosas, pero si no las sabes manejar, vas a dejar al paciente bien tronado en una situación así o a la persona en una situación así. Las cartas escritas al niño interior, todo eso son técnicas que tienen que ver con la regresión. Técnicas de psicodrama, actuaciones que haces, de que mira, ahí en esa silla está tu papá o tu mamá, háblale de lo que traes encima, bla, bla, bla. También hay que saberlas manejar. Y técnicas de arte terapia. El escribir un cuento puede ser un acto literario, pero también un acto de introspección. El hacer un dibujo o una pintura puede ser un acto de artes plásticas, pero también puede ser un acto de reflejo de un conflicto, etcétera. Es ahí donde se usan las técnicas de arte terapia. Ese fue el tercer proceso. Cuarto proceso, el perdón. Nuevamente lo voy a referir como una concepción general. La finalidad del perdón es la reconciliación con uno mismo, con la humanidad y con Dios o un poder superior. Esa es la finalidad. Ojo, no es necesariamente perdonar a los otros y que los otros te digan que te perdonan. No, es sanear tu mundo interior de una serie de emociones de orden negativo, sentimientos de orden negativo, vivencias de orden negativo, para que te las quites de encima. Si el otro se entera o no se entera, te perdona o no te perdona, es un asunto que a ti no te interesa, ¿sí? Tú lo perdonas para beneficio tuyo, ¿ok? Ese perdonar no implica que vas a reanudar tu convivencia con el otro. Después de todo este trabajo, tú tienes que decidir si va a haber un replanteamiento de esa relación convivencial que incluso puede incluir despegarte por completo de la persona, no volver a saber absolutamente nada de él. Es los casos, por ejemplo, de agresiones sexuales. Es una cosa incluso cruel pedirle a una mujer que fue violada a los 8 o 9 años, durante 4 o 5 años, por un padre, un tío, un abuelo, que reanude su convivencia con él. Ojo, el perdón es un beneficio para ti, no para los demás, y no necesariamente implica reanudar la convivencia con esa otra persona en lo particular. Incluye separarte por completo de esa persona. Implica perdonar a los otros, y por eso justamente se hace este ejercicio para saber qué les vas a perdonar, porque si vas a perdonar tienes que saber qué vas a perdonar, ¿no? Perdonar a los otros, perdonarnos a nosotros mismos, pasar del enjuiciamiento a la comprensión para seguir evitando enojos, molestias, resentimientos, dolor, etcétera. Y en consecuencia de la teoría de las heridas de la infancia, pasar de la tristeza, la ira y el miedo al amor, a la paz y a la serenidad. Ese es el objetivo de el perdón. Todo dirigido a ti. Si circunstancialmente se beneficia a otro, será de manera circunstancial, pero no es el beneficio, no es el objetivo beneficiar al otro. Si se beneficia, pues qué bueno, ¿sí? Ahí dejo lo que viene a ser el cuarto proceso, el del perdón. Quinto proceso, con todo lo que vienes haciendo en este sentido, el quinto proceso es generar nuevas creencias, nuevos comportamientos
y nuevas experiencias, ¿ok? Igual lo defino de manera general. Cambiar creencias fantasiosas e irracionales por las objetivas y racionales, ¿sí? Ya no eres el non plus ultra, ya no eres el fregón que tú te creías, ya no eres la super esposa que aguanta cuanta fregadera le hace el alcohólico, el marido, el papá o lo que sea. Ya no eres nada de estas cosas. Ahora eres una mujer que no quiere ser lastimada, que no quiere seguir en esta relación, que no va a permitir que pasen sobre ella, etcétera, etcétera. O ya no eres la super mamá que puede repartir bofetones a diestra y siniestra porque es la mamá, ¿no? Entonces tienes que cambiar todas estas creencias de tipo fantasioso y racional a creencias realistas y objetivas y que sean racionales. Segundo elemento, cambiar conductas defensivas y ofensivas por las conductas de reciprocidad y de corresponsabilidad. Si su familiar alcohólico está en recuperación, pues bien por él. Lo que ustedes tienen que lograr con ese familiar es que haya una convivencia basada en la reciprocidad y en la corresponsabilidad, y por extensión en la justicia y en el sentido de igualdad entre los ahí involucrados. De nada te sirve que tu alcohólico o tu alcohólica haya dejado de beber si te sigue mentando la madre cuanta ocasión te le ocurra. De nada te sirve que se haya dejado de fumar el porro de marihuana o darse los pericazos de cocaína si sigue despilfarrando el dinero, incluso te quita dinero del que tú ganas. Ojo, el objetivo de estar en Alcohólicos Anónimos es la transformación de la personalidad. Por extensión, un elemento es dejar de beber, pero tiene que buscarse la transformación de la personalidad. A mí muchos me dicen, es que llevo 8 años o 10 años en Alcohólicos Anónimos y sigo teniendo arrebatos de enojo. Me dicen, tengo 10 años de sobriedad. Le digo, pues no, tienes 10 años de abstinencia, pero no de sobriedad. Hay un criterio muy claro para hablar de sobriedad. Una cosa es abstenerte de beber y otra cosa es haber conseguido sobriedad, manejar tus emociones, conseguir paz interna, tener paciencia, poder interrelacionar en un esquema de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Hay que cambiar esas conductas de defensivas y ofensivas a de reciprocidad y corresponsabilidad. Siguiente referencia de este quinto proceso. Cambiar conductas de dependencia y codependencia por las conductas de independencia e interdependencia. Saber interdepender con otro, pero también saber hacerlo por tu cuenta de manera independiente. Y por consecuencia, evitar estar dependiendo de los demás o agarrarte a sus problemas como una codependencia. Cuarta referencia de este quinto proceso de nuevas creencias, comportamientos y experiencias. Tener nuevas experiencias y valorar que no conllevan daño. Volver a convivir con personas, etcétera. Si ya has saneado bien esto, darte cuenta que el daño no va a por qué repetirse o volver a aparecer. Ahí dejo el quinto proceso de nuevas creencias, comportamientos y experiencias. Sexto de los 8 procesos. Rehilar el círculo familiar y o social. Nuevamente hago una explicación general. Ojo en cómo se los planteo.
reanudar las relaciones sanas con la familia y el mundo social si hay condiciones. Si vas a regresar a vivir con tus papás y sigue el padre siendo un alcohólico y la madre una violenta, no tienes que arreglar nada absolutamente. Tienes que agarrar, independizarte, poner un distanciamiento, visitarlas cada Corpus y San Juan, ¿sí? Y se acabó la fiesta. Por eso dice, reanudar las relaciones sanas, de manera sana, con la familia y el mundo social, si hay condiciones. ¿Qué quiere decir que si hay condiciones? Que puede ser que no haya condiciones, pues no vas a reanudar absolutamente nada. Las vas a dejar así, porque es a veces lo mejor. En México se dice, la familia, entre más lejos, mejor. Y habría que entender cuál es su sentido. El otro elemento de esta reanudación o rehilar los círculos familiares y sociales crea Ok, ¿ya me están escuchando? Sí, doctor. Ok. Gracias. El Zoom tuvo miedo de rehilar todo lo que estaba yo diciendo con respecto a la familia y al mundo social. Bien, continúo. Séptimo proceso de los 8, ya vamos a acabar. Prácticas de autoaceptación, autovaloración y autocuidado. Vuelvo a plantear un concepto general. Realizar actividades personales decididas desde la voluntad. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me agrada? ¿Qué me hace sentir contento? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser desde la voluntad. Muchas de ustedes, antes de llegar a Al-Anon, y algunas aún estando en Al-Anon, no saben diferenciar su voluntad de la voluntad del alcohólico, adicto, del violento, etcétera. Creen que la voluntad o los deseos del otro son los deseos propios. Habrá que sanear esta diferenciación entre el otro y yo. Siguiente consideración, búsquedas de vivencias que den contento y paz interior y personal. Tienen que buscar acciones, cosas que les agraden, que les repercutan en sentirse contentas o contentos y con paz interior. Tercera variable, tener flexibilidad para las actividades con otros. No te amaches, no seas necio, sé flexible, pero sí valora que si no quieres hacer eso, mejor no participes, pero tampoco trates de imponer tu voluntad o lo que tú en un momento dado quieres. Cuarta consideración de este séptimo paso, tener conciencia que incluir a otros no precisa la exclusión de nosotros, porque somos muy dados a que se hace lo que yo digo o todos se van a la fregada. No, puedes incluir a los otros e incluirte tú y negociar que en otro momento se tome en cuenta lo que tú quieres y que se haga, etcétera, etcétera, etcétera. En esencia, tener conciencia que incluir a los otros no necesariamente implica excluirte a ti mismo. Último elemento de este séptimo paso, situar que el sentido de felicidad es social, conlleva la existencia de otro u otros. Ningún ser humano puede ser feliz solo. La felicidad en el gremio humano es social. Octavo proceso. Ojo con lo que voy a señalar aquí. El octavo proceso es la evaluación de resultados de todo este proceso de sanación. Si todos los pasos se han dado adecuadamente, ¿sí? Los
las personas que han trabajado consigo mismas, ¿sí? Van a encontrar consigo mismas que le puede brindar a los demás o puede recibir de los demás cualquiera o varias de las siguientes vivencias, sentimientos y emociones. Y la cito nuevamente en orden alfabético: aceptación, acompañamiento, admiración, afecto, agradecimiento, alegría, alivio, amabilidad, amor, apego, apoyo, aprobación, armonía, autonomía, benevolencia, bondad, cariño, compasión, competencia, complacencia, concentración, confianza, comprensión, compromiso, cuidado, dignidad, empatía, encanto, energía, entusiasmo, esperanza, estima, euforia, éxtasis, felicidad, fervor, firmeza, fortaleza, generosidad, gozo, honestidad, humildad, ilusión, integridad, interés, júbilo, libertad, motivación, optimismo, orgullo, pasión, paz, placer, plenitud, respeto, satisfacción, seguridad, simpatía, serenidad, solidaridad, sorpresa, templanza, tolerancia y vitalidad. Vienen a ser 64 posibles sentimientos, vivencias o emociones que te podrás tener contigo mismo, podrás brindárselo a los demás o los demás se te lo brindarán a ti si todo el trabajo que he estado planteando de sanear las heridas de la infancia ha sido bien realizado. Y para cerrar el tema, dije que iba a exponer dos ideas centrales sobre lo que es la ira, ¿sí? Y que son una en función del esquema o de la teoría que se plantea en Alcohólicos Anónimos, tenemos que entender que en cada uno de los defectos de carácter está el defecto, está la virtud, pero también está el ensalzamiento de la virtud. La gran mayoría de las personas solo conocen los defectos, no tienen ni la más mínima idea de lo que vienen a ser las virtudes y mucho menos sabe lo que es el ensalzamiento de la virtud. El ensalzamiento de la virtud consiste en llevar la virtud a un extremo contrario, pero que termina por ser perjudicial. En el caso de la ira, tenemos como defecto la ira, como virtud la serenidad y la paciencia, pero como ensalzamiento de la virtud tenemos el sometimiento y la dejadez, el que te sometas y te dejes que te hagan cuanta cosa quieran. Ojo, la gran mayoría de personas que están en Al-Anon creen que porque se dejan, porque aguantan, porque se someten, están cayendo en la virtud de la serenidad y la paciencia. Pues oh sorpresa, no es así. Están cayendo en el otro lado de la virtud. Segundo comentario con respecto a la ira, pero en función de la teoría de las 5 heridas de la infancia. Primer comentario: la ira en función de esta teoría, ¿sí?, puede aparecer en cada una de las 5 heridas, ¿sí?, así como el resto de los sentimientos, emociones y vivencias que acabo de citar. No aparece en una en lo particular. Por consecuencia, también otra segunda peculiaridad de la ira en función de esto, puede manifestarse por procesos destructivos hacia otro, procesos autodestructivos hacia ti mismo e incluso suicidas. Muchas veces cuando estás iracundo no atacas al otro, sino te atacas a ti mismo, incluso te puedes llegar al suicidio. Ojo, este sí es una peculiaridad de la ira. Es el único sentimiento y emoción que va dirigido hacia el otro. Todos los demás, la tristeza, la amargura, el sufrimiento, son contigo mismo. La ira tiene por peculiaridad
que es el único sentimiento en la vida humana que va dirigido hacia otra persona. Por consecuencia, todos los demás sentimientos y emociones solamente son internos, no tienen una manifestación que se dirija a otro, salvo la ira. Otra cosa muy importante, si no es atendida la ira y se le deja libremente y estás teniendo a cada rato arrebatos de enojo, molestia, insultos, etcétera, puede terminar por afectar el circuito cerebral del control de los impulsos. Y al rato ya no solo fue emocional, sino ahora es orgánico cerebral y pudiera necesitarse la atención de psiquiatría. Siguiente idea, no se sanea por sí sola, tiene que sanearse en función de todo lo que hablé de sanación con respecto a las 5 heridas. Por consecuencia, tiene que integrarse a todo lo que dije para que se sanee la ira. Y como último comentario para cerrar el tema, aparte del enfoque de las heridas de la infancia, hay otros abordajes para la ira, como la relajación, como pensar antes de hablar, como escuchar, entender y luego comentar, como retirarte si sientes que te vas a desbordar, como técnicas de resolución pacífica de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo porque así fue planteado en el tema de hablar específicamente de la ira. Sí hay técnicas específicas para la ira en el sentido de controlarla. Lo más conveniente es que no aparezca, y para que no aparezca, entonces sí tienes que sanear todos los antecedentes que acabo de mencionar, por lo menos desde la teoría de las heridas de la infancia. Hay muchas otras cosas que se pueden considerar que pueden generar ira. Bien, yo aquí dejo mi participación, me pasé 7 minutos, les pido su tolerancia, comprensión y empatía porque me sobrepasé 7 minutos. Te dejo el teléfono, te dejo el micrófono, Bianca, o no sé quién vaya a coordinar. Muchísimas